amigos que son también trabajadores de la educación. Bueno, Juan Pablo, sí, si bien es cierto, años atrás fui conserje, hace 15 años atrás aquí en la provincia de Pastaza. Tuve que palpar y palpé la realidad de los hechos, lo que es un trabajador auxiliar de servicio. Y muchas veces el conserje es la persona que entra primero y la que última se va en los establecimientos. Y tal vez la persona que se podría tratar de que es la última rueda del coche, en este caso de las escuelas, cuando no es así. La situación de los conserjes a nivel nacional. Tuve la oportunidad, Juan Pablo, tuve la oportunidad de ser dirigente a nivel nacional de la Confederación Nacional de Servidores Públicos de los Conserjes. Y se analiza, ¿no? Se analiza la situación de los conserjes, que una es la peor pagada. Peor pagada. La peor pagada, la peor tratada a nivel nacional del gobierno mismo. El Estado en sí no invierte en lo que es en los conserjes. Y esa es una triste realidad que pasan y pasábamos. Y siguen pasando algunos compañeros. La ventaja de que ahora ya ellos ya no se hacen la aseo, porque hay instituciones privadas que hacen el mantenimiento de las escuelas. Entonces, por lo menos ahora ya no limpian ellos mismos, más bien ahora hacen otro trabajo en lo que es oficina y en los establecimientos. Por supuesto. Ya, en este sentido, hace más o menos, en el gobierno anterior se había deslindado esta posibilidad de que ellos realicen las actividades de limpieza y de aseo. ¿Y qué pasaba entonces ahí con las instituciones educativas en las que ya esta no era responsabilidad de los conserjes? Se podría observar, por ejemplo, que no había mantenimiento de los baños cuando no habían contratado esta empresa externalizadora que haga la limpieza. Ese es un problema de cada año, por Pablo, es un problema de cada año que no ha terminado todavía, porque incluso el personal del aseo es contratado. Entonces, imagínate, cada año ellos tienen que estar contratando. Ya. Y eso que en algunos establecimientos, en otros establecimientos tienen que hacer los mismos estudiantes. Antes, cuando estábamos en clases normales, los estudiantes tenían que hacer el aseo. Entonces, eso es un problema de no acabar. Ahora, el personal que existe todavía, los pocos que existen, porque la mayoría ya se jubilaron. Hablo de que hace unos 7, 8 años atrás, la mayoría se jubilaron y se jubilaron con bonos. El Estado daba bonos. Imagínense que las personas salían con 20, 25, 30 años, ya acababa la vida. Ya. Los compañeros conserjes acababan la vida, incluso enfermos. Y salir con bonos. Los bonos ellos tenían que negociar. Entonces es una triste realidad que no acaba aquí. Entonces, y siguen compañeros sufriendo esta situación. Hay en establecimientos que todavía no llegan las empresas y tienen que seguir haciendo los estudiantes, siguen haciendo los compañeros auxiliares de servicio. Ahora, el tema de los bonos, ¿lograron todos el sector de los conserjes cobrar estos bonos? Porque se habían hecho múltiples visitas, reclamos, incluso hasta marchas en la capital de los ecuatorianos para exigir al ministro del ramo que se les pague lo que les adeudaban, entiendo que por 4, 5, 6, 7 años en algunos casos. Nunca acabó esto, porque sin embargo terminaron regalando los bonos a los compañeros. Que terminaron comprando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se jubilaban... O sea, los jubilados terminaron vendiendo los bonos. Vendiendo los ¿Y a bonos. qué precio vendían? A la mitad del precio. Era algo irrisorio, Salomón. O sea, es algo irrisorio que acabar la vida de conserje para que el Estado venga y te dé un papel. Y parte de eso, el compañero auxiliar de servicio, por la necesidad del dinero, tenía que coger y vender ni siquiera la mitad. Era la segunda parte que tenía, qué sé yo, le daban tal vez $20,000, terminaban vendiendo en $7,000, $8,000 en bonos. O sea, es triste la vida del auxiliar de servicio. Y todavía siguen. Imagínate que, Juan Pablo, yo tuve que estudiar, tuve que superarme, tuve que renunciar y doy gracias a Dios de la oportunidad que me dio la vida de poder estudiar y superarme. Y tuve que yo renunciar a ser auxiliar de servicio y ocupar otro cargo. Ahorita estoy ocupando otras funciones, pero sin embargo, a diario yo me topo con mis compañeros, con mis ex compañeros, podríamos decir, pero yo les digo compañeros porque toda la vida he estado de conserje y nunca me hago más que de las demás personas. Tal vez por un título no la sea uno, más bien es un orgullo con ellos, siempre converso con los compañeros, participo, y ellos me siguen diciendo, ve Wilson, seguimos en lo mismo que estamos antes, ¿verdad?
es un cuento de no acabar. Ojalá la jubilación de ahora sirva para algo, que uno sale ya cuando uno tiene 70, 80 años. Imagínense ya jubilarse a esa edad. Ujú. Y los conserjes ciertamente son, como decir, dentro de la pirámide social, los que están en la base de la pirámide social, ¿no es cierto? Y también usted nos hablaba de que en veces los que hacen este trabajo son un poco vilipendiados, despreciados, la última rueda del coche, como decían, ¿no es cierto? Así es. Esas experiencias, dígalo. Bueno, Salomón tuve que pasarla. Y el que la pasa la cuenta y la cuenta con Claro, usted habla en carne propia, ya. en carne propia. Bueno, yo fui auxiliar de servicio, entré a trabajar en la escuela Andoas. Duré cerca de 7 años. Pasé a trabajar en la escuela Tomás Romero Gros, José Garcés Pérez. Estuve últimamente en Navacas Galindo. De conserje, el conserje es la primera persona que entra al establecimiento porque es la que abre. Tiene que abrir la puerta, claro. Abre las escuelas, mira, a ver que los escritorios estén limpios, que esté todo bien limpio para que vengan los estudiantes. Y somos, en ese entonces, y seguimos siendo la última rueda del coche. No somos bien vistos, dicen, no, ahí solamente es el conserje tiene que hacer esto, el conserje tiene que hacer el otro. Yo tuve que pasarla para poder vivir y decirle. Fui conserje durante 15 años para el Ministerio de Educación. Tuve que superarme, estudié una carrera, soy abogado en la actualidad, trabajo en el Consejo de la Judicatura, renuncié al Ministerio de Educación, porque prácticamente, gracias también a Dios que tuve un trabajo, ¿no? Y gracias a ese trabajo me superé y gracias a eso estoy en otro lugar. Pero sin embargo, los que podemos, los que tenemos ese sentir de superación, llegamos. Y otros compañeros siguen siendo bachilleres, y esos es que llegan a ser bachilleres. O sea, no, a veces hay compañeros, teníamos compañeros de que no son terminados del colegio, pero sin embargo ellos están ahí y seguirán y se jubilarán con ese. O sea, por ejemplo, los maestros a ustedes les tratan bien. El compañero, una palmadita en la espalda, o más bien, hazme esto otro. Es triste la realidad, pocos son los maestros que le dicen a uno, a mí me decían, bueno, será porque yo me llevaba con ellos, pero sin embargo, yo veía y los directores mismos, los directores de los establecimientos, por el mero hecho de que es conserje, lo tratan a la patada. Oye, ve, haz esto, haz el otro, con prepotencia, no es bien visto el conserje. Y yo pasé algunas veces, no quiero decir nombres, pero lo trataban a uno como que si fuera lo último. Lo hacían hacer algunas veces las mismas tareas y sin tener la razón. Les daban como patronos Se y no creen, como amigos de trabajo. se creen los dueños de las escuelas porque son maestros. Son maestros y yo respeto, no todos tratan de la misma manera. Yo le digo porque yo fui así y me llevo con bastantes maestros de aquí de la provincia. Respeto mucho la profesión, pero sí debe de ser un trato igualitario. Ante todo, ante cualquier Debe título, mejorarse el trato a los ante cualquier título, primero es el sentir, el tratar de las personas. Y ahora, ¿el sueldo de los conserjes? Bueno, yo conversé la última vez con un compañero hace unos 15 días atrás, es compañero conserje, estaban en los 550. Ya. Imagínense que ellos son ya prácticamente unos 15 o 20 años atrás, que ellos siguen siendo conserjes y el sueldo de $550. Cuando comienza un conserje, Cuando yo comencé conserje, fue bien irrisorio el sueldo, ¿no? Comencé cuando ganábamos el Sucres. ajá, Entonces, ahora ya en la dolarización hablamos de $500. Imagínense los conserjes se pasan más de las 8 horas de los establecimientos. claro. Porque, como usted dice, no, son los que abren el colegio y también los que dejan cerrando, pues. Claro. Sí, claro. Hay reunión de padres de familia en la tarde. Venga a abrir la puerta. Y al final cerrar la puerta. Claro. Salomón, Juan Y a Pablo, muchos les dirán, dejará barriendo. así es. Y les cuento de que yo vivía en un establecimiento educativo. Yo vivía en la escuela Andoa por 8 años. Sí. Y yo era la persona que abría las puertas y cerraba las puertas. Y cuando había sesiones, el conserje Wilson, venga para acá y colabórenos. Y venga y abra El aula tal, el aula, claro. vamos a sesionar y tocaba estar cuidando a Hasta ellos. de mensajeros, ¿no? Hacer los Es que el mandaditos. conserje es mensajero
es todo en una escuela. Ya. Y es la peor tratada en los establecimientos educativos. Ya. Por el mero hecho de ser conserje, o sea, discriminan a la persona. Sí. Y eso no deberíamos de hacer. Los trabajadores de la educación también en el sector de los amigos conserjes es un sector importante que se ha vinculado a la educación y que de pronto en las jornadas de lucha y las protestas del magisterio ecuatoriano no se visibiliza que también son parte de la estructura de la educación. ¿Ya? Porque la UNE se manifiesta y está bien, es una situación gremial, pero no se acuerdan que también el sector de los amigos conserjes también son parte de la estructura de la educación. Sí, nosotros cuando trabajamos en la Dirección de Educación pertenecemos al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Ajá. Y yo era una de las personas que siempre me ha gustado ser líder, dirigente, siempre me ha gustado representarlos y decirle que, bueno, el conserje no es la última rueda del coche en las escuelas, más bien somos iguales ante todas las personas. Y siempre ya teníamos reuniones y siempre recalcábamos que nosotros éramos personas antes de cualquier cosa. Y antes de culminar con este diálogo, estimado Salomón, consultarle en este momento, pues, de los diálogos que hemos tenido con los amigos conserjes, ¿será que en la provincia de Pastaza, aquí en Pastaza, todos habrán cobrado ya lo que le estaba debiendo el gobierno o todavía están con esas deudas incobrables de aquellos que se jubilaron? Bueno, yo tengo compañeros, ex compañeros de que todavía no cobran, lamentablemente no cobran, ellos se han ido por algunas ocasiones, tengo unos 4 o 5 compañeros que no cobran. ¿No cobran de qué? No las jubilaciones. ¿Cuántos años? Y más, estamos hablando ya de que ellos salieron hace unos 6 años atrás y no cobran, incluso seguido han hecho juicio, están en el Ministerio de Educación y todavía están a la espera. Ah, qué irresponsabilidad, ¿no? Qué irresponsabilidad. La jubilación. Eso, por ejemplo, estas inquietudes hay que trasladarlas al director de educación para ver si alguna cosa pueden decir ante la autoridad, porque cuando saludan aquí, bueno, un ejemplo como todos es el director de educación, ¿no? Primero el saludo al señor ministro, ¿no? Sí. El saludo al señor ministro, a la señora ministra, a nombre de ellos hablo, pero nunca habla a nombre de los las bases. ubicados, de las bases, o sea, hablar a nombre de ustedes que son incluso maltratados dentro de establecimientos eventualmente. Y lo que nos dice, lo que nos acaba de contar, maestros que aún no cobran la jubilación desde hace 5 años, que va a resultar como aquello de los habeas corpus, ¿no? Claro. Que mueren sin ser solucionados, ¿no? Mueren, claro. Por ejemplo, algunos casos hay de aquello, ¿no? Y que de los jubilados mismos a nivel nacional, ellos se quejan siempre que muchos mueren antes de recibir su jubilación. Así es. Y eso es absolutamente injusto. Salomón, sí es lo que tú lo que acabas de mencionar. Lamentablemente aquí las autoridades deberían de primero, cuando se sientan como directores del distrito, deberían de primero conversar y lamentablemente aquí no se hace. Aquí llegan, ocupan el puesto y no lo hacen. No lo hacen, ¿por qué? Porque se sienten superiores o se sienten jefes y no debe de hacerse. Primero, antes de todo, primero debes de coger y decir, bueno, reunámonos y conversemos con todas las personas que hacen la institución. Con nosotros en nuestros estudios Wilson Cruz, ex conserje en la provincia de Pastaza, ex dirigente de la Asociación de Servidores Públicos, ¿no? Del sector de los conserjes y por supuesto dialogando sobre la realidad de este importante sector de la educación que también pues se ha visto afectada no solamente de ahora sino de muchos años atrás por las políticas de reducción del presupuesto al sector de la educación. Algunos amigos conserjes que se jubilaron desde hace muchos años atrás no cobran ni siquiera en bonos. Todavía ni en bonos le pagan. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Gracias, Wilson, por estar presente. Muchas gracias, Salomón. Gracias, Juan Pablo.